A continuación, el tema de distribuciones de frecuencias. Y para esto, vamos a empezar hablando de lo que es una frecuencia. Corresponde a un arreglo ordenado e ideal de los datos, y esto se debe a que, dependiendo de la variable de estudio, se va a construir una distribución de frecuencias específica. Y agrupa las observaciones obtenidas o la base de datos que tenemos sobre una variable. Tipos de frecuencias. Tenemos la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta se representa con f sub i y corresponde a los conteos, cuántos elementos se tienen de cada observación. Y siempre se recurre a su análisis cuando la pregunta empieza con cuántos de determinada situación. Ahora vamos a hablar de la frecuencia relativa. La frecuencia relativa la representamos con f sub r. Corresponde a los porcentajes. Y siempre vamos a recurrir a su análisis cuando la pregunta empieza con ¿qué porcentaje de determinada situación? Aquí es muy importante anotar cuál es la fórmula para poder determinar la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa siempre va a corresponder a cada una de las frecuencias absolutas dividido entre el total o la suma de las frecuencias absolutas y esto multiplicado por 100 porque es un porcentaje. Además, tenemos las frecuencias acumuladas, que también se les conoce como las A-D, y tenemos frecuencias acumuladas tanto de la frecuencia absoluta como de la frecuencia relativa. Lo identificamos porque tienen esta flechita que se dirige hacia abajo. Y también tenemos las frecuencias desacumuladas o las frecuencias A+D, que también se pueden determinar de la frecuencia absoluta y de la frecuencia relativa, pero se identifican con esta flechita que tenemos hacia arriba. ¿Cómo se determinan ellas y cuál es su función dentro de la distribución de frecuencias? Eso lo conoceremos más adelante. Vamos a iniciar con distribuciones de frecuencias para variables cualitativas nominales. Y para esto vamos a tomar un ejemplo. Y como ejemplo de una distribución de frecuencias para una variable cualitativa nominal, tenemos el siguiente, donde primero vamos a hacer mención de algunas características que se deben dar de forma obligatoria por convenio estadístico. Lo primero, siempre se debe presentar un número de cuadro y el título debe estar escrito completamente en mayúscula y centrado a la distribución de frecuencias. Por otro lado, en cuanto al formato, la distribución de frecuencias no debe tener bordes que cierren la tabla de forma vertical, ni tampoco todos los bordes que usted podría agregar mediante cualquier herramienta a esa tabla, ya que sobrecarga la información. Es adecuado sí colocar bordes que delimiten los encabezados del cuerpo o el contenido y la columna matriz y un borde que delimite el final de la tabla. Sin embargo, como aquí tenemos el total, podríamos agregar un borde más que delimite el total o que separe el total del cuerpo o el contenido y de la columna matriz. En este caso, nosotros recordamos que las variables cualitativas nominales, las observaciones carecen de orden. Y al inicio de esta presentación se habló que una distribución de frecuencias es un arreglo ordenado e ideal de los datos. Entonces, ¿cómo hacemos para ordenar observaciones que por su naturaleza carecen de orden?
En este caso, se nos está presentando la distribución de frecuencias de los estudiantes del curso de Estadística Descriptiva según la música favorita. Y evidentemente, el tipo de música es una variable cualitativa nominal. Entonces, ¿cómo se ordenan las observaciones que por su naturaleza no tienen un orden? En este caso particular, por ser una variable cualitativa nominal, las observaciones se van a ordenar de acuerdo a la frecuencia absoluta, de la mayor a la menor frecuencia absoluta. En este caso particular, aquí hay un 8 que debería ir después del 10 y antes del 5. Sin embargo, como corresponde a otros y no es una categoría musical específica, entonces va al final. En el caso contrario, nosotros, si esto fuera música rock, entonces tendríamos que ponerlo después de música pop y antes de música salsa, para poder recordar o cumplir con la característica de que la frecuencia absoluta siempre tiene que ir de la mayor a la menor cuando la variable es cualitativa nominal, porque así es como vamos a generar ese arreglo ordenado de los datos. Por otro lado, se va a construir únicamente la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Y recordamos que la frecuencia relativa corresponde a cada frecuencia absoluta entre el total y multiplicado por 100. En este caso igual tendríamos 10 que dividido entre 42 y multiplicado por 100 nos da 23,8 y así sucesivamente. Y nosotros sabemos aquí que las frecuencias relativas son porcentajes. Como ya estamos indicando aquí que estos son porcentajes, entonces es un redondeo innecesario colocar aquí los signos de porcentaje. ¿Qué pasa cuando la variable es cualitativa ordinal? La distribución de frecuencias que podemos construir es más completa dada la naturaleza de la variable. Y además, aquí me olvido de ordenar las observaciones por la frecuencia absoluta, dado que las variables cualitativas ordinales, de acuerdo a su naturaleza, sí tienen un orden específico. En este caso, se está hablando de la distribución de frecuencias de los estudiantes de un taller de acupuntura según el grado académico en el segundo cuatrimestre del 2020. Por lo que a nivel educativo sí es algo que tiene un orden. Entonces se respeta a la hora de ordenar las observaciones de la variable el orden o la naturaleza del orden de ellas. Se construye la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, que se sabe que es cada frecuencia absoluta entre el total y multiplicado por 100, pero además se construyen las frecuencias acumuladas o a menos de y las frecuencias desacumuladas o a más de. Esto dado que aquí su interpretación sí tiene sentido y más adelante cuando hablemos de la interpretación de las frecuencias nos vamos a dar cuenta porque para las variables cualitativas ordinales y otras sí se construyen las frecuencias acumuladas y desacumuladas y por qué no para las variables cualitativas nominales. ¿Cómo se determinan las frecuencias acumuladas? En este caso particular vamos a hablar de la frecuencia absoluta a menos de. Como es de la absoluta, la base va a ser la frecuencia absoluta. Y empezamos con 13, dado que es el primer valor que tenemos en esta columna. Antes de él no hay nada, por lo que no se le acumula absolutamente nada y ponemos ese valor aquí de forma intacta. Ahora, una acumulación implica la operación matemática de sumar. Por lo tanto, vamos a ir sumando las frecuencias absolutas, que sería y 13 más 9, 22. Y 22 más 18, 40. Y 40 más 15, 55.
y 55 más 17, 72 y más 8, 80. Y sabemos que determinamos bien la columna de las frecuencias acumuladas, dado que cerramos en el total de observaciones en este estudio. Con la frecuencia relativa a menos d es el mismo cálculo, solo que basados en la columna de las frecuencias relativas. Ahora vamos a explicar el cálculo que se hace para determinar la columna de las frecuencias absolutas a más d. Y en este caso particular, como la acumulación se da hacia arriba, vamos a empezar a hacer la acumulación de abajo hacia arriba. Y aquí tenemos 8, dado que es la primer frecuencia absoluta que tenemos aquí abajo. El 80 no cuenta porque el 80 es el total. Entonces empezamos con 8 y empezamos a acumular, que sería 8 más 17, 25, más 15, 40, más 18, 58, más 9, 67, más 13, 80. Y sabemos que hicimos bien el cálculo porque cerramos en el total. En este caso particular, ya sabemos que la frecuencia relativa, el cálculo es el mismo en el caso de la frecuencia relativa a más d, solo que basados en la columna de las frecuencias relativas. Ahora, ¿qué sucede con las distribuciones de frecuencias de variables cuantitativas discretas? La determinación de la misma es muy similar a las variables cualitativas ordinales, dado que vamos a ordenar las observaciones de la variable de acuerdo a su naturaleza. No me interesa que sea de acuerdo a la frecuencia absoluta, dada que una variable cuantitativa discreta sí tiene un orden establecido. En este caso particular, se nos dice que es cuadro número 1, distribución de frecuencias de los estudiantes de un taller de acupuntura según la cantidad de ausencias en el segundo cuatrimestre del 2020. En este caso particular, bueno, aquí tenemos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa que corresponde a cada frecuencia absoluta entre el total por 100 y para la determinación de las frecuencias acumuladas y desacumuladas se hace el mismo cálculo que en el ejemplo anterior de la distribución de frecuencias para una variable cualitativa ordinal. Ahora vamos a hablar de las distribuciones de frecuencias para variables cuantitativas continuas. En este caso, la naturaleza de la variable hace que cambien algunos aspectos. Por ejemplo, hay que construir las clases o categorías, como las observaciones de una variable cuantitativa continua puede variar de un momento a otro y puede considerar decimales, entonces va a ser muy importante hacer intervalos de clase. Y esos intervalos de clase se pueden determinar de cualquiera o se pueden representar de cualquiera de estas tres formas. Esta es la más cómoda cuando nosotros hacemos el cálculo a pie o con la mano y la calculadora. Pero si lo hacemos en Excel, esto es también muy cómodo de hacer. Sin embargo, cualquiera de estas tres representaciones siempre se debe leer del límite inferior a menos de el límite superior. Y siempre la lectura es la misma, del límite inferior a menos de el límite superior. Aquí es muy importante considerar que el número de clases en que se divide una variable cuantitativa se elige a conveniencia del investigador, pero se recomienda que siempre se hagan entre 5 a 16 clases o categorías o intervalos de clase. Esto debido a que menos de 5 haría que la información esté muy resumida y no genere observaciones o conclusiones de valor importantes. Y si se hacen más de 16, la información estaría tan extendida o tan poco agrupada que tampoco generaría
conclusiones de interés. Además, es muy importante que las clases o categorías sean mutuamente excluyentes y exhaustivas. ¿Qué quiere decir que sean mutuamente excluyentes? Que si algún dato entró en un intervalo, no puede entrar en otro intervalo. Y exhaustivo quiere decir que todas las clases o categorías que yo construya deben poder resumir o deben poder agrupar todos los datos. No me pueden quedar datos por fuera. En cuanto a la fórmula para poder determinar la amplitud de clase, tenemos que C nos representa la amplitud y K la cantidad de clases o categorías. La cantidad de amplitud entre un límite y otro siempre va a ser M mayúscula, que representa el mayor de los datos, menos M minúscula, que representa el menor de los datos, dividido entre la cantidad de clases o categorías, y esto me va a dar la amplitud entre un límite y otro. Pero si matemáticamente esta K que está dividiendo la pasamos a multiplicar y por ende se pasaría a dividir, también si yo conozco la amplitud y quiero determinar la cantidad de clases o categorías, entonces esto siempre va a ser igual a el mayor de los datos menos el menor de los datos entre la amplitud, y eso me va a generar cuántas clases, categorías o intervalos puedo construir. Ahora, muy importante, el concepto del punto medio. Al punto medio nosotros lo representamos como X sub i. Y el punto medio corresponde al representante de cada clase o categoría y tiene fines muy importantes. Por ejemplo, con el punto medio se puede determinar medidas de tendencia central y variabilidad, además de percentiles, cuando los datos ya están agrupados. Pero también podemos mejorar o podemos resumir la interpretación de algunas frecuencias gracias a el punto medio. Y el punto medio se determina para cada intervalo y es el cálculo del límite inferior más el límite superior, y todo esto dividido entre 2. El punto medio solo se determina para distribuciones de frecuencias de variables cuantitativas continuas, dado que es la única que por su naturaleza tiene límites. Un ejemplo de una distribución de frecuencias para una variable cuantitativa continua es el que se nos presenta, que dice que es el cuadro número 6 y es la distribución de frecuencias de los salarios de un grupo de diplomáticos realizado en Costa Rica el mes de diciembre del año pasado. Nosotros sabemos que la variable salarios es una variable cuantitativa continua. Y aquí tenemos salarios que van desde los 4.000 a menos de los 8.000, de los 8.000 a menos de los 12.000 y así sucesivamente. Vean cómo se construye la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, pero también las frecuencias a más de y a menos de, dado que su interpretación sí tiene sentido. Y además los puntos medios, que es el cálculo nuevo que hay que hacer. En este caso sería 4.000 más 8.000 dividido entre 2 y esto nos daría 6.000. 8.000 más 12.000 y dividido entre 2 que nos daría 10.000. Y así para cada uno de los intervalos que tenemos aquí, dado que este punto medio me va a representar cada uno de estos intervalos. Con respecto a las interpretaciones y otros detalles adicionales, hablaremos en la parte sincrónica de la lección. Quedo atenta a los comentarios y consultas por medio del foro.